Vamos ahora a pasar a la otra área de interés, es el área social, y las expertas para este tema, Helga Cuellar y Sandra de Barraza, tienen la palabra e igualmente 24 minutos para sus preguntas y respuestas. Señor vicepresidente, usted ha mencionado que la educación es fundamental para el desarrollo del país y la transformación de la sociedad. Sin embargo, la violencia afecta a la educación, a la economía y a todos los ámbitos de la vida nacional. La violencia tiene costos económicos y costos sociales que no se pueden medir. Deteriora la confianza y las perspectivas de futuro. Al menos un tercio de las víctimas son jóvenes entre 15 y 24 años. Se observa un incremento en los casos de violencia en las escuelas y esto pone en peligro la misión transformadora de la educación de la que usted ha mencionado. Este año, 20 estudiantes han sido asesinados. Se reportan casos de comercialización de drogas en la periferia o dentro de algunas escuelas, maestros y estudiantes extorsionados y escuelas cerradas por amenazas de pandilleros. Esta semana, el Ministerio de Educación ha reconocido públicamente que la inseguridad en los centros escolares por la presencia de pandillas es un problema de escala nacional y que el plan Escuela Segura, que implementa con apoyo de la PNC, no ha producido los resultados esperados. Si usted es electo presidente de la República, ¿qué haría usted diferente desde la política social para prevenir la violencia y garantizar a las familias salvadoreñas la existencia de escuelas seguras para sus hijos? Primero, decirte de que yo fui ministro de Educación por 3 años y nosotros conformamos un Consejo Nacional de Educación. Participó el presidente Fusades en aquel tiempo en unas reuniones, y además participaron líderes de la iglesia, académicos, y comenzamos a analizar cuál era el problema principal que tenía el país. Y señalamos este, es decir, que el problema que más agobiaba la educación y que podía poner en peligro la educación era el tema de la inseguridad, ¿verdad? La inseguridad. Aparte del tema de la calidad de la educación, ¿verdad? Aparte de cambiar el diseño de la escuela tradicional, pasar a una escuela más adecuada a los nuevos tiempos, a pesar de invertir más en todo el tema de ciencia y tecnología, a pesar de romper con retrasos del pasado, como es el analfabetismo, a pesar de todo eso que se establecieron también como prioridades de trabajo en el Consejo Nacional de Educación. Pero se estableció este tema y esta comisión hizo una serie de consultas y de diálogo, y allí participaron periodistas, participaron empresarios, participaron padres de familia, participaron maestros. ¿Y cuál era el llamado? El llamado era a unirnos. Es decir, la escuela sola no puede resolver el problema. Es un problema de país, es un problema de nación. Yo creo que es otro de los cambios que tiene que operar la sociedad. La sociedad tiene que involucrarse más. Por eso, para mí, en la medida que se fortalezcan los mecanismos de participación, permite que la sociedad tome conciencia. Porque en el tema de la violencia tiene que ver con el tema de la familia. Tú conoces la situación de nuestra familia. Una familia que ha perdido sus valores. El tema de valores es fundamental. Es uno de los temas que hay que apostarle. No solo para enfrentar el tema de la violencia, sino también valores para preparar los recursos para toda la actividad productiva en un país. Mayor disciplina, mayor compromiso, ¿verdad? Mayor amor al país. Es decir, es un tema de valores.
y también intervienen los docentes. Porque ¿qué es lo que tenemos en las escuelas? Los docentes no están capacitados para enfrentar las escuelas en riesgo. No están, es decir, no tienen las herramientas. Entonces tenemos que hacer una formación permanente de los docentes en este tema también de violencia. Y también tenemos a la comunidad. La comunidad es una comunidad, te podría decir, de que la escuela es una isla en una comunidad, porque la comunidad no tiene una relación armoniosa. Entonces tenemos que actuar también en la comunidad. Entonces eso no es labor solo de la escuela, es una labor ni solo de la policía. Entonces por eso nosotros en estas políticas que hemos dejado, que surgieron de este Consejo Nacional de Educación, es hacer una integración de ambos componentes y además también hacer que los medios de comunicación paren ya las campañas que generan en nuestras juventudes una actitud agresiva. Debemos de analizar también, y los medios de comunicación se tienen que autoanalizar qué rol están jugando ellos, qué mensaje están enviando a la niñez, qué mensaje le están enviando a la juventud. Entonces, por lo tanto, yo creo de que el tema del fenómeno de enfrentar este fenómeno de acoso de los centros escolares tiene que ver primero con mejorar la calidad de los maestros, o sea, actualizar su conocimiento. Y somos una sociedad donde el tema de la seguridad es uno de los temas principales. Entonces, por lo tanto, tenemos que preparar y tenemos que capacitar. Eso tiene que ver con las universidades que forman a los docentes para que en su currícula hayan los cambios adecuados para introducir componentes que tienen que ver con todo este tema. Segundo, también es importante una escuela nueva. Por eso nosotros estamos hablando de la escuela inclusiva de tiempo pleno, que es una escuela en la que se fomentan valores, se fomenta la formación laboral, se fomenta el emprendedurismo y además se crea un centro donde tienen acceso a las tecnologías, tienen acceso también a los laboratorios, tienen acceso a las bibliotecas. Es decir, hay una formación más integral, con mayor conocimiento, y permanecen más tiempo en el centro educativo. Ahora sucede que los niños van por la mañana y descansan en la tarde, y los que van en la tarde descansan en la mañana. ¿En qué usan ese tiempo los niños? Entonces ahí tiene que intervenir la municipalidad. La municipalidad tiene que crear espacios. Yo por eso siempre pongo como ejemplo a Santa Tecla. Santa Tecla, a partir del alcalde Óscar Ortiz, ha generado una comunidad en donde los jóvenes pueden practicar el deporte, en donde los jóvenes pueden practicar la cultura, donde los jóvenes pueden intercambiar armoniosamente con su familia y caminar por la ciudad. Entonces tiene que intervenir también las municipalidades para ir generando esas comunidades más armoniosas. O sea, de que nosotros lo que vamos a hacer es, yo vuelvo a repetir, nosotros estamos comprometidos con continuar esta política de transformación educativa que ha iniciado El Salvador y profundizar aquellos aspectos. Y uno de los temas que tenemos que profundizar es este tema, el tema. Y además hay que ver centros educativos en los cuales sean especializados para aquellos jóvenes que están en situación de riesgo,
y que se puede pensar en centros de ese tipo, ¿verdad? En todo este tema. Entonces, para mí, lo más importante es que pensemos en que hay que seguir invirtiendo más en educación, hay que seguir invirtiendo más, y por eso necesitamos que haya mayor crecimiento económico del país para que haya más recursos, pero además saber usar esos recursos, invertirlos mejor, y uno de los aspectos donde hay que invertir es en el tema de cómo hacer de que la escuela tenga un entorno adecuado, que los maestros estén formados, que los jóvenes se les fortalezcan sus valores, y además también que estos jóvenes tengan más oportunidades. Para mí también es importante apostarle no solo a la educación básica, sino que también apostarle a la educación inicial. Aquí es diferente. Nosotros tenemos un promedio, aunque es bajo, de educación parvularia, pero la educación inicial, la educación de primera infancia, es bajísima. Tenemos que invertir más, y tenemos que invertir más en educación media, para que los jóvenes puedan concluir por lo menos sus 11 años de estudio. Entonces, la educación, aunque tiene este reto de la violencia, para mí es una de las oportunidades para el crecimiento del país, y yo así lo veo. Es decir, aunque tengamos esta dificultad del fenómeno de la amenaza de la inseguridad en los centros educativos, también creo de que hay un potencial en el país de que a través de la educación podamos preparar mejor los recursos que necesitamos para elevar la productividad, los recursos que necesitamos para fortalecer los valores en una sociedad, y además los recursos que además le proporcionen valor agregado a la producción, en el sentido de pensar, como ya se ha planteado, en la formación en las universidades de doctorados que nos puedan permitir apostarle más al tema relacionado con la innovación, la ciencia y la tecnología. Tenemos 12 minutos para el resto del bloque. Sandra. Señor vicepresidente, usted ha comentado que la apuesta es incrementar la producción, incrementar la productividad en sectores de alta rentabilidad. Indudablemente el gobierno ha hecho esfuerzos en incrementar el gasto en educación. Sin embargo, cuando uno mira los indicadores internacionales sobre número de científicos e ingenieros, casi estamos entre 144 países, estamos en la posición 136. En el tema de deterioro de calidad estamos en la posición 134, y en la calidad en enseñanza de la matemática y las ciencias en el 133. ¿Qué medidas específicas se tomarían para revertir la tendencia de estos indicadores que desde todo punto de vista favorecerían lo que usted está planteando de producción, productividad, de innovación, investigación y desarrollo tecnológico? Mira, nosotros hemos iniciado ya ese proceso que tú señalas. Primero, el tema de la calidad. El tema de la calidad para mí tiene que ver con la apuesta a los docentes. Los docentes deben de tener una formación permanente y continua. ¿Qué experiencia te podría decir yo? Es decir, nosotros, las PAES, hemos tratado de hacerla la más ajustado a la realidad de los conocimientos que están obteniendo los estudiantes en los centros educativos.
y vemos que en la PAES las materias con mayor deficiencia son matemáticas y ciencia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Comenzamos a formar diplomados en ciencia y en matemáticas, y formamos más de 34,000 maestros, y fueron maestros de media. Entonces yo creo de que es importante invertir en mejorar la calidad de la formación de los maestros. Hemos también revisado la currícula de la formación de los maestros en las universidades, y también hemos presentado propuestas de reforma de esa currícula para adecuar la formación de maestros a las nuevas realidades. Pero ya estando los maestros en la docencia, deben de tener una formación continua, Entonces, para mí es importante para el tema de la calidad educativa. El segundo es el tema de los espacios físicos donde el estudiante desarrolla su actividad educativa. Nosotros hicimos un esfuerzo de invertir más de 150 millones de dólares en mejorar, reparar, construir nuevos centros educativos, pero es insuficiente. El cálculo que nosotros hicimos al inicio del Ministerio de Educación era que necesitábamos 400 millones de dólares para intervenir en las casi 5,000 escuelas que hay en el país, que tienen un gran deterioro. Entonces, si el estudiante no tiene un entorno adecuado, también tiene que ver con el tema de la calidad. Por eso, para mí es importante seguir invirtiendo en mejorar los entornos educativos, y por eso es que hemos hecho este tema de la escuela inclusiva de tiempo pleno, pero también vinculada a una política de nuclear centros, porque también vemos que al hacer estudio de los centros educativos, en muchos centros educativos a veces existe una planta completa de docentes, y la cantidad de niños que hay es baja, y cerca, no 2-3 kilómetros cerca, hay más necesidades de luz. Entonces, esta escuela inclusiva de tiempo pleno también está haciendo una integración de usar mejor los recursos físicos, y usar de mejor forma a los docentes. O sea, que también con la calidad tiene que ver con el espacio físico que tienen los maestros. Y también es importante en el tema de la calidad toda formación continua. Entonces, el tema de la calidad, creo de que hemos comenzado. Yo voy a profundizar más en la formación de docentes. Yo he tenido en la mente que en Centroamérica es el único país que no tiene una universidad pública pedagógica que pueda darle oportunidad a que los maestros puedan optar por doctorados, puedan optar también por otro tipo de maestrías. Entonces hay que darle esa posibilidad al maestro. Entonces todo eso requiere inversión, y creo de que también hemos avanzado en el tema de resolver el problema de los doctorados en el país, en el sentido de la creación del Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Ya están los programas para trabajar con las universidades y hacer la formación de recursos
en doctorados en ciencias exactas y además también en otras áreas que son importantes para proporcionarle a los recursos humanos las capacidades de innovación, las capacidades de conocimiento que pueda el país trascender a crear verdaderos centros de investigación que pueden estar en función del desarrollo productivo del país. Para mí el crecimiento económico está vinculado también a elevar la calidad del sistema educativo y a vincular la educación a la producción. Eso no quiere decir que la educación no tenga una visión social de país y que la educación debe estar solamente en función de preparar la fuerza productiva de un país. Es un componente, porque la educación debe estar en función del desarrollo de un país, ¿verdad? Que no es solo la actividad productiva, es toda la actividad social, es toda la actividad política. Por eso debe estar en función del país, pero en esta coyuntura que es prioritaria el crecimiento y mayor productividad, invertir más en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y adecuar los programas para una mayor formación de doctorados. Muchos países que avanzaron, pues enviaron los mejores estudiantes, los enviaron a sacar doctorados a otros países. 3 minutos para agotar el tiempo. Y esos doctores regresaron a la formación de esas carreras aquí en esos países. Entonces yo creo que hay muchas experiencias y en El Salvador podemos realizar parte de esa experiencia. Vicepresidente, el planteamiento de escuela inclusiva a tiempo pleno indudablemente es interesante porque supone una reestructuración territorial del servicio. Sin embargo, genera inquietud la fuente de financiamiento. A nosotros nos invitaron a una presentación y en promedio, en crédito internacional, hay anualmente 20 millones de dólares para la tarea. ¿De dónde vamos a sacar más dinero para viabilizar esa estrategia? Primero, decirte de que evidentemente toda transformación del sistema educativo requiere inversión. Y estamos claros de que un país sin educación no tiene desarrollo ni progreso, pues es una inversión que hay que hacerla. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Es decir, nosotros actualmente tenemos un préstamo por 5 años, por 5 años, que en esos 5 años, pues la idea era por lo menos sentar las bases alrededor de unas 300 escuelas inclusivas de tiempo pleno. Pero se está proyectando para este año alrededor de 1.500 escuelas inclusivas de tiempo pleno. ¿Y cómo se hace? Es con la voluntad de los maestros. Es decir, los maestros han hecho suyo el concepto de escuela inclusiva de tiempo pleno. Nosotros nos dedicamos con la cooperación de la Universidad de Bolonia de Italia a la formación de los maestros en el conocimiento de lo que es la inclusividad y lo que es la metodología de una escuela inclusiva de tiempo pleno. En las escuelas está mal organizada, pero la mayoría de las escuelas tiene laboratorios. Yo he ido a escuelas donde los laboratorios están embodegados, están ahí deteriorándose. O sea, existen recursos ya instalados. Y en la mayoría de las escuelas tenemos centros de computación que no están en una lógica de una visión de una escuela más integral. O sea que se va a necesitar una mayor inversión, pero no en la dimensión
que requiere. ¿Por qué? Porque primero está la voluntad del maestro, 20 segundos. que ha sido formado y ha sido capacitado. Y segundo, tenemos en la mayoría de las escuelas ya bibliotecas, tenemos ya centros de cómputo, tenemos ya laboratorios. Lo que hay que darle es una mejor organización a todos esos recursos que tenemos. Muchísimas gracias, candidato. Gracias a nuestro panel de expertas en el tema del área social. Enseguida volvemos con nuestro invitado esta mañana a este foro, el candidato a la presidencia, Salvador Sánchez Serén.